María tenía 10 años, sangre fresca de sus padres en las manos y un bebé hambriento en los brazos cuando hizo la pregunta que rompió algo en todos. ¿Somos su propiedad ahora, Señor? El guerrero apache que la escuchó alzó la vista al cielo con los ojos húmedos. Su propia hija había muerto preguntando exactamente lo mismo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En medio del polvo y el silencio de la muerte, una niña sostenía contra su pecho a un bebé que lloraba con la desesperación de quien tiene hambre y frío. A su alrededor, los cuerpos de sus padres yacían inmóviles sobre la tierra rojiza del norte de Sonora, México. Era el invierno de 1876 y las relocalizaciones forzadas habían convertido las tierras de la frontera en un campo de batalla donde nadie salía ileso. María, de apenas 10 años, tenía los ojos grandes y oscuros humedecidos por lágrimas que ya no podía derramar. Su vestido de algodón, antes blanco, estaba manchado de tierra y sangre. El cabello castaño le caía sobre los hombros en mechones desordenados. Entre sus brazos, Tomás, su hermano de apenas 6 meses, se retorcía buscando el calor de una madre que ya no respiraba. Los soldados del gobierno mexicano rodeaban la escena con expresiones endurecidas por años de conflicto. Algunos limpiaban sus rifles, otros fumaban cigarrillos mientras discutían en voz baja qué hacer con los sobrevivientes. La caravana de colonos había sido atacada al amanecer. De 30 familias que buscaban establecerse en las tierras del norte, solo quedaban escombros, carretas volcadas y cuerpos sin vida. Pero María no estaba sola en su desgracia. A pocos metros, encadenado a un poste de madera astillado, un hombre observaba la escena con ojos que parecían contener siglos de dolor. Nahuel era su nombre, aunque los soldados lo llamaban simplemente el Apache. Alto, de piel cobriza y cabello negro como la noche, llevaba días como prisionero. Lo habían capturado durante una redada en las montañas, separándolo de su banda, de su gente, de todo lo que conocía. Sus muñecas sangraban bajo los grilletes de hierro. Su túnica de cuero estaba rasgada y las costillas marcadas se dibujaban bajo su piel. Pero no era el hambre ni el dolor físico lo que más le pesaba, era la mirada de aquella niña, era el llanto de aquel bebé, era el eco de su propia historia repitiéndose frente a sus ojos como una maldición ancestral. El teniente Rodrigo Salazar, un hombre de mediana edad con bigote espeso y uniforme impecable a pesar del polvo, se acercó a María con pasos lentos. Su rostro mostraba cansancio, pero también algo parecido a la compasión. Había visto demasiada muerte, demasiados niños huérfanos, demasiadas madres llorando sobre cuerpos sin vida. Se arrodilló frente a María, intentando suavizar su voz militar. ¿Cómo te llamas, niña? María lo miró con esos ojos enormes, que parecían demasiado viejos para su edad. Sus labios temblaron antes de poder articular palabra. María, María Delgado Ruiz, señor. El teniente asintió despacio. Miró al bebé que lloraba cada vez con menos fuerza, agotado. ¿Y el pequeño? Tomás, es mi hermano. Su voz era apenas un susurro roto. Salazar se incorporó y miró a su alrededor. Los soldados esperaban órdenes. Algunos miraban hacia otro lado, incapaces de sostener la escena. Otros, más jóvenes, observaban con curiosidad morbosa. El oficial sabía que tenía que tomar una decisión. ¿Pero cuál? ¿Llevarlos a un orfanato donde morirían de enfermedad o hambre? ¿Dejarlos allí a su suerte? ¿Entregarlos a alguna misión que apenas tenía recursos? Fue entonces cuando María, apretando a Tomás contra su pecho, alzó la vista hacia el teniente. Sus labios temblaron de nuevo y con una voz tan pequeña que apenas se escuchó sobre el viento del desierto, preguntó: ¿Somos su propiedad ahora, señor? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse.
Los soldados dejaron de moverse y Nahuel, el guerrero apache encadenado, lentamente alzó la mirada hacia el cielo. En sus ojos algo se quebró, un recuerdo tan doloroso que le atravesó el pecho como una flecha invisible. Su propia hija, su propia esposa, separadas de él por soldados que tampoco preguntaban, convertidas en propiedad, convertidas en fantasmas. El teniente Salazar miró a la niña, luego al apache, luego al cielo donde Nahuel había posado su mirada. Y en ese momento, algo en su corazón de soldado endurecido se rompió también. El teniente Rodrigo Salazar había visto muchas cosas durante sus 20 años de servicio militar. Había presenciado batallas sangrientas, había ejecutado órdenes que le quitaban el sueño. Había aprendido a endurecer su corazón para sobrevivir en un mundo donde la compasión era considerada debilidad. Pero aquella pregunta, aquella simple y devastadora pregunta de una niña de 10 años, lo había desarmado por completo. ¿Somos su propiedad ahora, Señor? Las palabras resonaban en su mente como campanas funerarias. Miró a María, quien sostenía a su hermano con una determinación que contrastaba brutalmente con su fragilidad. Luego miró al apache encadenado, cuya mirada seguía fija en el cielo, como si buscara respuestas en las nubes que se deslizaban lentamente sobre el desierto. El sargento García, un hombre corpulento de voz ronca, se acercó a su superior con impaciencia. «Mi teniente, ¿qué hacemos con los sobrevivientes? Ya perdimos demasiado tiempo aquí. Debemos llegar a Hermosillo antes del anochecer». Salazar no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en María. La niña no lloraba, no suplicaba, solo esperaba una respuesta con la resignación de quien ya ha comprendido que el mundo es cruel mucho antes de lo que debería. «García», dijo finalmente el teniente con voz pausada, «¿tienes hijos?». El sargento frunció el ceño, desconcertado por la pregunta. «3, mi teniente, 2 varones y una niña». «¿Cuántos años tiene tu hija?». «9, señor». «¿Por qué lo pregunta?». Salazar señaló a María con un gesto lento de la cabeza. «Mírala bien. Imagina que fuera tuya. Imagina que un día soldados como nosotros llegaran a tu casa y convirtieran a tu hija en propiedad de alguien. ¿Qué sentirías?». El sargento García tragó saliva. Su rostro curtido por el sol se tensó. No dijo nada, pero su silencio fue respuesta suficiente. Nahuel, desde su poste, observaba el intercambio con atención. No entendía todas las palabras en español. Su conocimiento del idioma era limitado, pero comprendía perfectamente el lenguaje de los gestos, las miradas, el tono de voz. Aquel oficial estaba luchando con algo interno, algo humano. El teniente se acercó de nuevo a María y se arrodilló una vez más frente a ella. Esta vez su voz fue diferente, más suave, casi paternal. «No eres propiedad de nadie, niña, y tu hermano tampoco». María parpadeó, confundida. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas sucias de polvo. «Entonces, ¿qué somos, señor?». Salazar extendió la mano y tocó suavemente la cabeza del bebé Tomás, quien había dejado de llorar y ahora miraba al oficial con ojos enormes y curiosos. «Son sobrevivientes, son niños, y merecen algo mejor que esto». Se incorporó y se dirigió a sus hombres con voz firme. «Escuchen todos, estos niños viajarán con nosotros hasta Hermosillo. Allí los llevaremos con las hermanas de la caridad. Ellas sabrán cuidarlos hasta que encontremos familia que los acoja». Algunos soldados asintieron con alivio. Otros murmuraron entre dientes, pero nadie se atrevió a contradecir al teniente. García, aunque visiblemente incómodo, dio la orden de preparar todo para la marcha. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. María, aún sosteniendo a Tomás, se volvió hacia donde estaba Nahuel. El guerrero apache, encadenado y herido,
La miró con ojos que habían visto demasiado dolor, y en ese intercambio de miradas, algo invisible pero poderoso se estableció entre ellos. María recordó algo que su padre le había dicho una vez, antes de que todo terminara en sangre y polvo. Los ojos no mienten, mija. Si quieres saber quién es una persona, mírale los ojos. Los ojos de Nahuel no mentían. No había amenaza en ellos, no había odio, solo había tristeza. Una tristeza tan profunda que María sintió que podía ahogar al mundo entero. Sin pensar, sin medir las consecuencias, la niña dio un paso hacia él. Los soldados se tensaron, algunos llevaron las manos a sus armas. Pero Salazar levantó una mano, deteniéndolos. María se acercó lentamente hasta quedar frente al prisionero. Nahuel bajó la mirada hacia ella. El bebé Tomás extendió una manita pequeña hacia el guerrero, como solo los niños pueden hacer, sin prejuicio, sin miedo, solo con curiosidad pura. ¿También perdió a su familia?, preguntó María en voz baja. Nahuel no entendió las palabras exactas, pero comprendió la esencia de la pregunta. Lentamente, muy lentamente, asintió con la cabeza. María tragó saliva. «Lo siento». Y sin que nadie lo esperara, sin que nadie pudiera detenerla a tiempo, la niña se inclinó y tocó suavemente las manos encadenadas del apache con sus dedos pequeños. El contacto duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que algo cambiara, para que ambos supieran que no estaban solos en su dolor. El teniente Salazar observó la escena con el corazón encogido, y en ese momento tomó una segunda decisión, una que cambiaría el destino de todos ellos. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte cuando el teniente Salazar se plantó frente a Nahuel con una expresión que nadie entre sus hombres supo descifrar. El guerrero apache, aún encadenado, lo miraba con la misma serenidad con la que había observado toda la escena anterior. No había súplica en sus ojos, no había esperanza, solo aceptación. «Sargento García», llamó Salazar sin apartar la vista del prisionero, «traiga las llaves de los grilletes». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los soldados se miraron entre sí con incredulidad. Algunos fruncieron el ceño, otros dieron un paso atrás, llevando instintivamente las manos a sus armas. «Disculpe, mi teniente». García parpadeó, seguro de haber escuchado mal. «Las llaves, sargento, ahora». «Pero señor, es un apache, un prisionero. Las órdenes son llevarlo encadenado a...» «Conozco las órdenes», interrumpió Salazar con firmeza. «También conozco la diferencia entre un prisionero peligroso y un hombre roto. Mírelo, García. ¿De verdad cree que representa una amenaza?» El sargento observó a Nahuel. Era cierto que el guerrero estaba demacrado, herido, debilitado por días sin comida y agua adecuadas. Pero también era cierto que un apache, incluso herido, podía ser letal si decidía atacar. «Con todo respeto, mi teniente, no me parece prudente». No le pedí su opinión, le di una orden. El tono de Salazar no admitía réplica. García apretó la mandíbula, sacó las llaves de su cinturón y las entregó con gesto rígido. El teniente las tomó y se arrodilló frente a Nahuel. «Voy a liberarte», dijo en voz baja, aunque sabía que el apache probablemente no entendía. Hizo un gesto señalando los grilletes y luego hacia el camino que llevarían. «Pero debes venir con nosotros, ¿entiendes?» Nahuel estudió al oficial por un largo momento. Había conocido a muchos hombres blancos y mestizos a lo largo de su vida. La mayoría eran crueles, codiciosos, movidos por el odio o el miedo. Pero este hombre había algo diferente en sus ojos. Algo que Nahuel reconocía porque él mismo lo había sentido. El peso de las decisiones difíciles. Lentamente, el guerrero asintió. Salazar introdujo la llave en el primer grillete. El metal oxidado rechinó antes de abrirse con un chasquido seco. Las muñecas de Nahuel
Estaban en carne viva, sangrantes. El teniente hizo una mueca de disgusto al verlas. «García, traiga vendas y agua». «Señor, no podemos». «Ahora, sargento». Mientras García se alejaba refunfuñando, María se acercó de nuevo. Había estado observando toda la escena desde una distancia prudente, sosteniendo a Tomás, quien finalmente se había quedado dormido contra su pecho. La niña se plantó junto al teniente con valentía que desmentía su pequeña estatura. «¿Lo va a dejar libre, señor?», preguntó con voz clara. Salazar la miró y sonrió con tristeza. «No exactamente libre, pero tampoco encadenado como un animal. Hay una diferencia. Mi papá decía que los apaches eran salvajes», murmuró María, mirando a Nahuel con curiosidad más que con miedo. «Decía que mataban a las familias sin razón». «Tu papá probablemente no sabía toda la historia», respondió el teniente con suavidad. «Los apaches también tienen familias, también lloran a sus muertos, también sufren cuando les arrebatan su tierra y su libertad». María procesó esas palabras con la seriedad de una niña que ha madurado demasiado rápido. Luego miró directamente a Nahuel. «¿Cómo se llama?». Salazar tradujo la pregunta con gestos. Nahuel, entendiendo la intención, se señaló el pecho y dijo con voz ronca por el desuso: «Nahuel». «Nahuel», repitió María saboreando el nombre extraño en su lengua. Luego se señaló a sí misma: «María, y él es Tomás». El guerrero observó a la niña y al bebé dormido. Algo en su expresión se suavizó apenas, como una piedra pulida por el agua durante siglos. Murmuró algo en su lengua que sonó como una bendición. García regresó con vendas y una cantimplora. Con movimientos bruscos, arrojó los suministros a los pies del teniente. Salazar no dijo nada. Simplemente comenzó a limpiar y vendar las muñecas de Nahuel con cuidado casi médico. Mientras el oficial trabajaba, María se sentó en el suelo cerca de ellos. No demasiado cerca, pero tampoco lejos. Cantó una canción de cuna que su madre solía cantarle, con voz pequeña pero dulce. Era una melodía sobre las estrellas y los caminos que siempre llevan a casa. Nahuel cerró los ojos al escuchar. No entendía las palabras, pero la música era universal. Le recordó a su propia hija, a las noches junto al fuego, a todo lo que había perdido. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla curtida. Cuando Salazar terminó de vendar las heridas, ayudó a Nahuel a ponerse de pie. El guerrero tambaleó ligeramente, debilitado, pero se mantuvo erguido con dignidad. «Nos vamos», anunció el teniente a sus hombres. «Nahuel viene con nosotros, sin cadenas, pero bajo mi custodia personal. Si alguien tiene problema con eso, puede reportarme cuando lleguemos a Hermosillo». Nadie dijo nada. Algunos con aprobación silenciosa, otros con resentimiento apenas contenido. Y así comenzó el viaje, una extraña caravana formada por soldados mexicanos, una niña huérfana con su hermano bebé y un guerrero apache que había perdido todo. Unidos no por elección, sino por el destino. El primer día de viaje fue brutal. El sol del desierto de Sonora no conocía la misericordia, y el camino hacia Hermosillo serpenteaba entre dunas áridas y matorrales espinosos que arañaban la piel de quien se acercaba demasiado. Los soldados avanzaban en formación, con el sargento García al frente, marcando un ritmo implacable. María caminaba en el centro del grupo, protegida por órdenes del teniente Salazar. Sus pies descalzos sangraban con cada paso sobre las piedras calientes, pero no se quejaba. No podía permitirse el lujo de la debilidad. Entre sus brazos, Tomás lloraba intermitentemente, exhausto por el hambre y el calor sofocante. Nahuel marchaba unos pasos detrás de ella. Aunque liberado de los grilletes, dos soldados jóvenes lo vigilaban constantemente con las manos cerca de sus rifles. El guerrero caminaba con dificultad, las piernas aún entumecidas tras días de estar encadenado,
pero se negaba a mostrar debilidad frente a aquellos hombres. A media mañana, cuando el sol alcanzaba su punto más cruel, María tropezó. Sus rodillas golpearon la tierra seca con un ruido sordo. Tomás rodó de sus brazos y comenzó a llorar con fuerza. La niña intentó levantarse, pero las fuerzas la habían abandonado. Sus labios estaban agrietados, su rostro cubierto de polvo y lágrimas secas. Los soldados se detuvieron. Algunos miraron hacia otro lado, incómodos. Otros murmuraron entre dientes sobre la inconveniencia de viajar con niños. El sargento García se acercó con expresión impaciente. «Levántate, niña. No podemos detenernos cada vez que...» Pero antes de que terminara la frase, Nahuel se movió. Con una agilidad que sorprendió a todos, el apache se arrodilló junto a María y tomó al bebé entre sus brazos, con una delicadeza que contrastaba con su apariencia ruda. Tomás, sorprendentemente, dejó de llorar casi de inmediato. Los soldados levantaron sus armas instintivamente. El teniente Salazar levantó una mano, deteniéndolos. «Calma, solo está ayudando». Nahuel meció suavemente al bebé, murmurando algo en su lengua. Era una canción antigua, una nana que su abuela le había enseñado y que él había cantado a su propia hija innumerables veces. La melodía era extraña para los oídos de los soldados, pero tenía algo hipnótico, algo profundamente humano. María lo miraba desde el suelo con ojos enormes llenos de asombro y gratitud. Nahuel le tendió una mano libre. Ella dudó solo un segundo antes de tomarla. El guerrero la ayudó a levantarse con firmeza pero sin brusquedad. «Gracias», susurró María, y aunque Nahuel no entendía la palabra exacta, comprendió perfectamente su significado. El teniente Salazar se acercó con una cantimplora. «Bebe», ordenó a María, ofreciéndole el agua. La niña bebió con avidez, el líquido precioso resbalando por su barbilla. Luego miró a Nahuel, quien aún sostenía a Tomás. «Él también necesita agua, señor», dijo María con voz firme a pesar de su agotamiento. Salazar asintió y ofreció la cantimplora a Nahuel. El apache bebió con moderación solo lo necesario antes de devolverla. Había aprendido a sobrevivir con poco durante toda su vida. «No podemos seguir así», murmuró el teniente, más para sí mismo que para los demás. «La niña no resistirá el viaje a pie». Uno de los soldados más jóvenes, un muchacho llamado Benito con cara de niño pero uniforme de hombre, dio un paso al frente. «Mi caballo puede llevar un peso extra, mi teniente. Puedo caminar». García gruñó. «No seas idiota, Benito. Necesitarás tu caballo, sí». «El soldado Benito tiene razón», interrumpió Salazar. «La niña montará con él, y el apache llevará al bebé mientras caminamos». «¿Confiar al bebé a un salvaje?», estalló García. «Es una locura». María, quien había estado escuchando todo, se irguió con toda la dignidad que su cuerpo pequeño y maltratado podía reunir. «Él no es un salvaje, se llama Nahuel, y si no fuera por él, mi hermano seguiría llorando y yo seguiría en el suelo». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta García cerró la boca, incapaz de encontrar respuesta ante la determinación de una niña de 10 años que acababa de perder todo, pero se negaba a perder también su humanidad. Nahuel, sintiendo todas las miradas sobre él, hizo algo inesperado. Lentamente, con movimientos deliberados para no asustar a nadie, se quitó el pequeño amuleto de cuero que llevaba al cuello. Era una bolsita desgastada que contenía tierra sagrada de las montañas donde nació, lo más preciado que poseía. Se arrodilló frente a María y colocó el amuleto en sus manos pequeñas. Luego, señalándose el pecho y después a ella y a Tomás, pronunció una palabra en español que claramente había aprendido durante su cautiverio: proteger. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Cerró los dedos alrededor del amuleto y asintió con fuerza. «Proteger», repitió. El teniente Salazar sintió un nudo en la garganta.
en medio del desierto, bajo un sol despiadado, acababa de presenciar algo más poderoso que cualquier tratado o ley: el nacimiento de un vínculo que trascendía el idioma, la raza y la historia. «Continuemos», ordenó con voz ronca. «Benito, ayuda a la niña a montar. Nahuel, el bebé va contigo». Y García miró fijamente a su sargento, ni una palabra más. El grupo reanudó la marcha. María, desde el caballo, no apartaba la vista de Nahuel, quien caminaba con Tomás seguro en sus brazos. Y por primera vez desde la masacre, la niña sintió algo parecido a la esperanza. La noche cayó sobre el desierto como un manto negro y denso. Las estrellas brillaban con una intensidad que solo existe lejos de cualquier civilización, y la luna creciente dibujaba sombras extrañas entre las rocas y los cactos saguaro que se alzaban como centinelas silenciosos. El grupo había establecido campamento en un claro rodeado por formaciones rocosas que ofrecían cierta protección contra el viento nocturno. Los soldados encendieron una fogata y el crepitar de la leña seca era el único sonido que rompía el silencio opresivo. María estaba sentada cerca del fuego con Tomás dormido en su regazo, envuelto en una manta que el soldado Benito le había prestado. Sus ojos seguían cada movimiento de Nahuel, quien se había sentado apartado del grupo en el límite de la luz del fuego. El teniente Salazar había asignado turnos de guardia. El sargento García y 2 soldados harían la primera vigilancia. Los demás intentaban descansar, aunque el cansancio se mezclaba con la tensión. Viajar con un apache entre ellos no era algo que les permitiera dormir con tranquilidad. Nahuel no intentaba dormir. Estaba sentado con las piernas cruzadas, la espalda recta, los ojos fijos en la oscuridad más allá del campamento. Su postura era la de quien está acostumbrado a escuchar el desierto, a leer sus señales invisibles, a sentir el peligro antes de que se manifieste. María, incapaz de dormir, se levantó con cuidado de no despertar a Tomás y caminó hacia donde estaba Nahuel. Los soldados la observaron con recelo, pero ninguno la detuvo. La niña se sentó junto al guerrero, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Por qué no duermes?», preguntó en voz baja, aunque sabía que probablemente no la entendería. Nahuel la miró de reojo. Luego señaló hacia la oscuridad con un gesto lento. Sus ojos se estrecharon. María siguió la dirección de su mirada, pero no vio nada más que sombras y piedras. «¿Hay algo ahí?», susurró, sintiendo un escalofrío que no tenía que ver con el frío de la noche. Como si el desierto hubiera escuchado su pregunta, un aullido lejano rasgó el silencio. No era el aullido de un coyote común. Era más profundo, más amenazante. Un segundo aullido respondió al primero, esta vez más cerca. Los soldados saltaron de sus posiciones. El sargento García corrió hacia el teniente Salazar, quien ya estaba de pie con su revólver en la mano. «¿Lobos?», preguntó García con voz tensa. «Peor», respondió Salazar, «lobos del desierto. Viajan en manadas grandes cuando hay sequía y tienen hambre». Un tercer aullido, aún más cerca, confirmó sus temores. Los hombres comenzaron a cargar sus rifles con movimientos nerviosos. Benito corrió a avivar la fogata, sabiendo que el fuego era la mejor defensa contra los depredadores. Nahuel se puso de pie de un movimiento fluido. Caminó directamente hacia el teniente sin esperar permiso. Señaló hacia 3 direcciones diferentes alrededor del campamento y levantó varios dedos. El mensaje era claro. Los lobos los estaban rodeando, y eran muchos. «¿Cuántos?», preguntó Salazar, confiando instintivamente en la evaluación del apache. Nahuel mostró ambas manos 2 veces, 20, quizás más. «Dios santo», murmuró García, «no tenemos munición suficiente para 20 lobos». Nahuel negó con la cabeza. Hizo un gesto de disparar,
y luego un gesto de negación más enfático. Disparar sería inútil y desperdiciaría las balas. Entonces comenzó a señalar y gesticular, intentando comunicar algo más complejo. María, quien había observado todo desde su posición, se levantó y corrió hacia ellos. Creo que quiere que hagamos más fuego, no uno grande, varios pequeños alrededor. Salazar la miró sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Porque eso es lo que está señalando, respondió la niña con seguridad. Miren, señala en círculo y luego hace como que prende fuego. El teniente observó los gestos de Nahuel de nuevo y comprendió que la niña tenía razón. Todos recojan leña. Ahora vamos a hacer un círculo de fogatas pequeñas alrededor del campamento. Los soldados obedecieron con rapidez. Nahuel tomó una rama encendida de la fogata principal y comenzó a guiarlos, indicando dónde colocar cada nuevo fuego. Su conocimiento del terreno y del comportamiento animal era evidente en cada decisión. Los aullidos se multiplicaban. Las sombras entre las rocas se movían con movimientos furtivos. Ojos amarillos brillaban en la oscuridad, reflejando la luz de las llamas. La manada estaba ahí, esperando el momento adecuado para atacar. Cuando el círculo de fuegos estuvo completo, Nahuel hizo algo más. Comenzó a cantar. Era un canto gutural, profundo, que resonaba en el pecho más que en los oídos. Un canto que hablaba de respeto hacia los espíritus del desierto, de comprensión mutua entre cazador y presa, de equilibrio. Los soldados lo miraban con una mezcla de temor y fascinación. María, sin entender las palabras, pero sintiendo el poder del canto, cerró los ojos y escuchó. Tomás, despierto en sus brazos, había dejado de llorar y observaba a Nahuel con curiosidad intensa. El canto continuó durante lo que pareció una eternidad. Los aullidos comenzaron a espaciarse. Las sombras retrocedieron. Los ojos amarillos desaparecieron uno por uno en la negrura del desierto. Cuando Nahuel finalmente se detuvo, el silencio regresó, pero era un silencio diferente, no opresivo, sino respetuoso. Los lobos se habían marchado. El sargento García, con la voz temblorosa, murmuró: «Nos salvó la vida». El teniente Salazar asintió lentamente. «Sí, sí lo hizo». María sonrió, se acercó a Nahuel y tomó su mano. «Gracias», susurró. Esta vez, cuando el apache miró a la niña, algo en su rostro cambió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, tocó sus labios. Y esa noche, bajo las estrellas del desierto de Sonora, ya nadie vigilaba a Nahuel con recelo. Dormían protegidos por su sabiduría. Al cuarto día de viaje, las torres de adobe de la misión de San Miguel se dibujaron en el horizonte como un espejismo hecho realidad. Los muros encalados brillaban bajo el sol del mediodía y el sonido de las campanas anunciando el Ángelus llegaba débilmente con la brisa. Era un lugar de descanso obligatorio en la ruta hacia Hermosillo, donde los viajeros podían obtener agua fresca, comida y un techo bajo el cual dormir. El teniente Salazar ordenó detener la marcha a las puertas de la misión. Un grupo de frailes franciscanos salió a recibirlos, encabezados por el padre Ignacio Mendoza, un hombre corpulento de unos 60 años, con una barba gris descuidada y ojos que lo veían todo con suspicacia bien entrenada. «Teniente Salazar», saludó el padre con voz grave, «es un placer recibirlos. ¿Qué los trae por estos caminos?» «Venimos desde el ataque a la caravana de colonos cerca de Altar, padre. Llevamos sobrevivientes a Hermosillo». El fraile observó al grupo detrás del oficial. Sus ojos se detuvieron en María, quien sostenía a Tomás, y luego se posaron en Nahuel. La expresión del padre Ignacio se endureció instantáneamente. «¿Un apache?». La palabra salió de su boca como veneno. «¿Por qué demonios trae a un salvaje a este lugar sagrado?». El teniente respiró hondo, anticipando la confrontación.
Es un prisionero bajo mi custodia, padre, y nos salvó la vida hace 2 noches. Un prisionero que debería estar encadenado, replicó el fraile con desdén. He escuchado demasiadas historias de misiones atacadas por su gente. No permitiré que esa criatura manche este suelo santo. María, quien había escuchado todo, dio un paso al frente. Su voz era pequeña, pero firme. No es una criatura, padre. Se llama Nahuel, y si no fuera por él, mi hermano y yo estaríamos muertos. El padre Ignacio la miró con expresión severa. Niña, eres demasiado joven para entender la naturaleza de estos salvajes. Ellos... Entiendo que perdí a mis padres, interrumpió María con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Entiendo que estaba sola y asustada, y entiendo que cuando caí en el desierto, Él fue quien me ayudó. ¿Entiende usted eso, padre? El silencio que siguió fue incómodo. Algunos de los frailes más jóvenes intercambiaron miradas sorprendidas. El sargento García, para sorpresa de todos, se aclaró la garganta. La niña dice la verdad, padre. El apache, Nahuel, demostró más humanidad que muchos hombres que he conocido. El padre Ignacio apretó los labios hasta convertirlos en una línea delgada. Aún así, no puede entrar a la misión. Las reglas son claras. Puede acampar fuera de los muros, pero... «Entonces yo también me quedo fuera», declaró María con una determinación que sorprendió incluso al teniente Salazar. «No seas ridícula, niña. Necesitas comida caliente, una cama». «Y él también», replicó María. «Si no puede entrar, yo no entro». Tomás, como si entendiera la tensión del momento, comenzó a llorar con fuerza. María lo meció, intentando calmarlo, pero el bebé estaba hambriento y agotado. Nahuel, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio, se acercó lentamente a María. Los frailes retrocedieron instintivamente. Uno de ellos hizo la señal de la cruz. Pero Nahuel ignoró sus reacciones. Extendió los brazos hacia Tomás con un gesto universal de ayuda. María, sin dudar, le entregó al bebé. El guerrero apache sostuvo al niño contra su pecho y comenzó a cantarle la misma nana que había usado durante el viaje. La melodía, extraña, gutural pero dulce, llenó el aire. Tomás dejó de llorar casi inmediatamente, sus pequeños ojos fijos en el rostro de Nahuel, como si viera algo que los demás no podían. El padre Ignacio observaba la escena con expresión inescrutable. Finalmente suspiró pesadamente. «Está bien, puede entrar, pero dormirá en el establo, separado de los demás, y 2 de sus hombres lo vigilarán en todo momento, teniente». «Acepto esos términos», respondió Salazar con alivio. Mientras el grupo entraba a la misión, María caminaba junto a Nahuel. El amuleto que él le había regalado colgaba de su cuello, visible. Ella lo tocó con los dedos, encontrando consuelo en su peso. «No estás solo», susurró en español, sabiendo que él probablemente no entendía las palabras, pero quizás sí la intención. «Yo tampoco». Nahuel la miró y asintió levemente. En sus ojos había algo que no había estado allí antes: esperanza. Esa noche, después de que todos comieron y se instalaron, el teniente Salazar se reunió en privado con el padre Ignacio en la oficina del fraile. Era una habitación pequeña llena de libros antiguos e imágenes religiosas. «Necesito que entienda algo, padre», dijo el oficial con voz cansada. «Ese apache no es el enemigo. El enemigo es la ignorancia, el odio, la incapacidad de ver la humanidad en alguien diferente». El fraile sirvió 2 copas de vino y le ofreció una a Salazar. «He vivido en esta frontera durante 30 años, teniente. He visto cosas que harían que los hombres más fuertes perdieran la fe. No es ignorancia lo que me hace desconfiar, es experiencia». «Entonces permita que le dé una nueva experiencia», replicó Salazar. «Observe al apache con la niña, observe cómo la protege.
y pregúntese si acaso no estamos todos equivocados sobre quién es realmente el salvaje en esta historia. La noche en la misión de San Miguel era fresca y silenciosa. Los soldados dormían en el dormitorio común, exhaustos por los días de viaje. Los frailes rezaban sus oraciones nocturnas en la capilla, pero en el establo, bajo la luz tenue de una linterna de aceite, María no podía dormir. Tomás descansaba tranquilo sobre un montón de paja fresca, envuelto en mantas limpias que las hermanas de la misión habían proporcionado. La niña había comido bien por primera vez en días, sopa de frijoles, pan caliente y leche de cabra, pero su estómago lleno no traía paz a su mente. Se levantó con cuidado y caminó hasta donde Nahuel estaba sentado en un rincón del establo. 2 soldados vigilaban la entrada, pero la distancia les impedía escuchar cualquier conversación en voz baja. El guerrero apache tenía los ojos abiertos, mirando al techo de vigas, como si pudiera ver a través de ellas hacia las estrellas. «No puedes dormir tampoco», murmuró María, sentándose cerca de él, pero manteniendo distancia respetuosa. Nahuel la miró. En su rostro curtido por el sol y marcado por cicatrices, había una tristeza tan profunda que la niña sintió que podía ahogarla. Quería preguntarle tantas cosas. ¿Dónde estaba su familia? ¿Por qué lo habían capturado? ¿Qué sentía al estar lejos de su hogar? Pero las palabras no servían entre ellos, no todavía. Así que María hizo algo diferente. Tomó una rama pequeña y comenzó a dibujar en la tierra del suelo del establo. Trazó la figura simple de un hombre, una mujer y 2 niños pequeños. Luego dibujó una casa, una familia. Nahuel observaba con atención. María señaló el dibujo y luego a sí misma. «Mi familia», dijo con voz temblorosa. Luego, con mano temblorosa, borró las figuras del hombre y la mujer, dejando solo los 2 niños. Ya no están. El silencio que siguió fue denso. Nahuel comprendió perfectamente. Lentamente tomó la rama de las manos de María. Con trazos cuidadosos, dibujó su propia escena. Un hombre, una mujer, una niña pequeña. Pero su dibujo incluía también montañas, árboles y algo que parecía ser una hoguera. María observaba fascinada. Nahuel señaló la figura del hombre y luego a sí mismo. Luego dibujó figuras de soldados con sombreros y rifles alrededor de su familia. Con un movimiento brusco, borró las figuras de la mujer y la niña. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. «También perdiste a tu familia». Nahuel asintió lentamente. Luego hizo algo sorprendente. Con el dedo escribió torpemente en la tierra 2 palabras en español que claramente había aprendido durante su cautiverio. «Mi hija». «¿Cómo se llamaba?», preguntó María con voz suave. Nahuel pronunció una palabra en su lengua: «Tacoda». Era un nombre hermoso, musical, que significaba amiga de todos en apache. «Tacoda», repitió María, saboreando el nombre extraño en su lengua. «Es bonito», señaló a Tomás dormido. «Él se parece a ella, ¿verdad? Por eso lo cuidas tanto». El guerrero miró al bebé y algo en su expresión se rompió. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla marcada. Asintió sin palabras. María hizo algo que ninguno de los 2 esperaba. Se acercó más y tomó la mano grande y callosa de Nahuel entre las suyas pequeñas. «Yo cuidaré a Tomás como tú cuidas de nosotros. Y tú puedes ser como mi familia también, si quieres». Nahuel apretó suavemente la mano de la niña. No dijo nada, pero no hacía falta. En ese establo frío, bajo la luz parpadeante de la linterna, 2 almas rotas habían encontrado un entendimiento que iba más allá de las palabras. De pronto, Nahuel se puso tenso. Sus ojos se estrecharon. Llevó un dedo a sus labios, indicando silencio. María contuvo la respiración. El guerrero se levantó con movimientos sigilosos y se acercó a la puerta del establo. Los guardias, somnolientos, no notaron nada extraño. Pero Nahuel había vivido toda su vida leyendo las señales del mundo.
Había escuchado algo que los demás no podían, voces fuera de los muros de la misión, voces que hablaban en español con acento duro, voces de hombres que no pertenecían a la misión. Regresó junto a María y le señaló que se quedara quieta. Luego se acercó al teniente Salazar, quien dormía cerca de la entrada del establo. Lo despertó con un toque suave pero firme en el hombro. Salazar se incorporó de inmediato, la mano yendo instintivamente a su revólver. ¿Qué pasa? Nahuel señaló hacia los muros exteriores de la misión y luego hizo un gesto de muchas personas. El teniente comprendió de inmediato. Se levantó con rapidez y despertó al sargento García. «Hay movimiento fuera de los muros», susurró. «Alerta a los hombres, sin ruido». Mientras los soldados se preparaban en silencio, el padre Ignacio apareció en la puerta del establo con una vela en la mano. «¿Qué sucede?» «Quédese con la niña y el bebé, padre», ordenó Salazar, «y rece para que me equivoque sobre lo que creo que está pasando». Pero el teniente no se equivocaba. Fuera de los muros, una banda de descesados, hombres sin ley que saqueaban misiones y caravanas, se preparaba para atacar. Y dentro del establo, María abrazaba a Tomás mientras observaba a Nahuel prepararse para protegerlos una vez más. El primer disparo rompió el silencio de la noche como un trueno seco. Las campanas de la misión comenzaron a repicar con urgencia mientras los gritos de alarma se multiplicaban. Los bandidos habían rodeado la misión de San Miguel y ahora golpeaban las puertas de madera con troncos improvisados como arietes. ¡Al muro!, gritó el teniente Salazar, corriendo hacia la entrada principal con su revólver en alto. El sargento García y los soldados lo siguieron, tomando posiciones defensivas detrás de los parapetos de adobe. El padre Ignacio corrió hacia el establo con el rostro pálido. «Debemos proteger a los niños, llévalos a la capilla». Pero Nahuel tenía otros planes. Con movimientos rápidos y decisivos, tomó a María del brazo y la guió hacia el campanario de la misión, el punto más alto y con mejor visión del perímetro. El padre Ignacio los siguió, protestando, pero el guerrero apache no se detuvo. «¿Qué está haciendo?», jadeó el fraile mientras subían las escaleras de piedra. «Es peligroso allá arriba». María, sosteniendo a Tomás contra su pecho, miró al padre con determinación. «Confíe en él, padre, sabe lo que hace». Cuando llegaron a la cima del campanario, Nahuel se asomó con cuidado. Sus ojos expertos contaron rápidamente. 12 bandidos, tal vez 15. Estaban divididos en 3 grupos atacando diferentes secciones del muro. Estrategia básica pero efectiva. Bajó corriendo de nuevo, María siguiéndolo de cerca, mientras el padre Ignacio se quedaba con Tomás en el campanario, el lugar más seguro de toda la misión. Nahuel llegó donde estaba el teniente y comenzó a gesticular con urgencia. «¿Qué quiere?», gritó Salazar por encima del ruido de los disparos. María había seguido a Nahuel y ahora traducía sus gestos. «Dice que están divididos en 3 grupos. Si concentramos el fuego en uno solo, los otros 2 pensarán que somos más y dudarán». El teniente miró a la niña y luego al apache. Tomó una decisión instantánea. «García, todos los hombres al muro este, ahora». «¿Qué? Pero señor, eso deja los otros lados desprotegidos». «Es una orden». Los soldados se reagruparon rápidamente. El fuego concentrado de 10 rifles sobre el grupo del muro este fue devastador. 3 bandidos cayeron, los demás retrocedieron gritando. Los grupos en los otros muros, al escuchar el intenso tiroteo y los gritos, asumieron que había más defensores de los que pensaban. Nahuel no se quedó quieto. Tomó antorchas del establo y las arrojó por encima del muro sur, creando la ilusión de más defensores atacando desde ese flanco. El efecto fue inmediato. Los bandidos comenzaron a dispersarse, confundidos por la táctica. El líder de los asaltantes, un hombre llamado Vicente Carrasco con cicatriz desde la frente hasta la mandíbula,
Gritó órdenes intentando reagrupar a sus hombres. Pero ya era tarde. La confusión se había instalado. María, desde su posición en el campanario, había visto algo que los demás no podían. Bajó corriendo hasta el teniente. ¡Señor! Dos de ellos están intentando entrar por la cocina. La puerta trasera está abierta. Salazar maldijo. Había olvidado ese acceso. Pero antes de que pudiera reaccionar, Nahuel ya corría hacia allá. El guerrero llegó justo cuando dos bandidos entraban sigilosamente, cuchillos en mano. El primero nunca supo que lo golpeó. Nahuel se movió con la velocidad de una serpiente, desarmándolo con un golpe preciso y dejándolo inconsciente con otro. El segundo bandido intentó apuñalarlo, pero el apache esquivó con facilidad y lo sometió contra la pared. María había seguido a Nahuel y ahora observaba con ojos enormes. El segundo bandido, al verla, intentó usarla como rehén, liberándose de Nahuel con un movimiento desesperado. Se lanzó hacia la niña con el cuchillo en alto. Pero María no era la misma niña asustada que había sido días atrás. Con valentía que sorprendió incluso a Nahuel, tomó una sartén de hierro que colgaba de un gancho y la estrelló contra la cabeza del atacante con toda su fuerza. El hombre cayó aturdido. Nahuel la miró con algo parecido al orgullo. Asintió una vez, un gesto de guerrero a guerrero. El ataque duró menos de media hora. Cuando Vicente Carrasco vio que habían perdido 6 hombres y la defensa era más fuerte de lo anticipado, ordenó la retirada. Los bandidos huyeron hacia la oscuridad del desierto, dejando atrás solo cuerpos y silencio. El teniente Salazar encontró a Nahuel y María en la cocina, rodeados por los 2 bandidos inconscientes. Por un momento no dijo nada. Luego, lentamente extendió su mano hacia el apache. Nahuel miró la mano extendida. Era más que un gesto de agradecimiento. Era reconocimiento, respeto, aceptación. Tomó la mano del oficial y la estrechó con firmeza. El padre Ignacio bajó del campanario con Tomás en brazos. Su rostro mostraba una transformación completa. Se acercó a Nahuel y, para sorpresa de todos, se inclinó levemente. «Me equivoqué», dijo el fraile con voz quebrada. «Me equivoqué sobre usted, sobre todo. Perdóneme». Nahuel no entendió todas las palabras, pero comprendió el tono. Asintió con dignidad, y esa noche, por primera vez, el guerrero apache durmió no en el establo, sino en el dormitorio común, entre los hombres que ahora lo llamaban hermano. Las torres de la catedral de Hermosillo se alzaban contra el cielo azul intenso cuando el grupo finalmente llegó a la ciudad. Habían pasado 8 días desde la masacre, 8 días que habían transformado a todos de maneras que ninguno podía haber anticipado. Los soldados marchaban con la cabeza alta, pero con una tristeza contenida en sus rostros. Sabían lo que vendría ahora. El teniente Salazar guió al grupo directamente al cuartel militar, donde el coronel Sebastián Morales lo esperaba con expresión severa. Era un hombre alto de bigote gris y uniforme impecable, conocido por su rigidez y su obediencia inquebrantable al protocolo. «Teniente Salazar», saludó con voz cortante. «Su reporte llegó hace 2 días. Tiene mucho que explicar». Mientras los soldados se retiraban a descansar, Salazar fue conducido a la oficina del coronel. María, sosteniendo a Tomás, se quedó afuera con Nahuel y el sargento García. La niña apretaba con fuerza el amuleto que colgaba de su cuello. Dentro de la oficina, el coronel fue directo al punto. Trajo a un apache prisionero sin cadenas. Permitió que conviviera con sus hombres. Le dio armas durante el ataque a la misión. ¿En qué estaba pensando? «Estaba pensando en sobrevivir, señor», respondió Salazar con firmeza. «Ese hombre nos salvó la vida 3 veces. Es un salvaje. Su lugar es en la prisión o en el paredón. Su lugar es donde su humanidad merece estar, junto a personas que lo reconozcan como igual». El coronel se levantó de su escritorio, furioso. «No le permito que me hable así. He reportado este asunto a la capital. Las órdenes son claras.
El Apache será trasladado a la prisión de Guaymas. Los niños irán al orfanato de las Hermanas de la Caridad. Y usted enfrentará una investigación formal por insubordinación. Insubordinación. La voz de Salazar subió de tono. Salvé vidas, protegí a niños huérfanos. Si eso es insubordinación, entonces renuncio aquí mismo. El coronel palideció. No puede renunciar en medio de... Pero la conversación fue interrumpida por un grito afuera. María había escuchado parte de la conversación a través de la puerta y ahora corría hacia el despacho del coronel. Los guardias intentaron detenerla, pero ella se escabulló entre ellos con la agilidad de una niña desesperada. ¡No!, gritó entrando a la oficina sin permiso. ¡No pueden llevarse a Nahuel! ¡No pueden separarnos! El coronel la miró con incredulidad. ¿Cómo te atreves a entrar aquí, niña? ¡Guardias! Pero María no se movió. Con Tomás en brazos y lágrimas rodando por sus mejillas, enfrentó al oficial de alto rango sin miedo. Usted no estaba allí. No vio cómo nos cuidó. No vio cómo arriesgó su vida por nosotros. No vio nada. Eso no cambia las leyes. Las leyes están equivocadas. La voz de María se quebró. Mis padres murieron obedeciendo leyes. Nahuel perdió a su familia por culpa de leyes. ¿Cuántas más personas tienen que morir antes de que alguien diga basta? El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el coronel, hombre endurecido por décadas de servicio militar, se quedó sin palabras ante la pasión de aquella niña de 10 años. Nahuel había entrado también, seguido por el sargento García y varios soldados que habían escuchado el alboroto. El guerrero Apache se arrodilló junto a María y colocó una mano gentil sobre su hombro, intentando calmarla. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. Uno por uno, los soldados que habían viajado con ellos entraron a la oficina. Benito fue el primero en hablar. Coronel Morales, con todo respeto, ese hombre es un héroe. Si va a prisión, entonces todos deberíamos ir con él. El sargento García dio un paso adelante. Serví en este ejército durante 20 años. He visto verdaderos salvajes, señor, y no era él. Otro soldado añadió, salvó a mis compañeros cuando los lobos nos rodearon. Otro más, protegió la misión como si fuera su propio hogar. El coronel Morales observó a sus hombres con expresión inescrutable. Luego miró a María, quien sostenía a Tomás con una determinación feroz. Finalmente, su mirada se posó en Nahuel, quien permanecía en silencio, digno incluso en medio de la tormenta. «Salgan todos», ordenó finalmente, excepto el teniente Salazar y el Apache. Cuando la oficina se vació, el coronel sirvió 3 vasos de agua y se sentó con un suspiro pesado. Por primera vez en la conversación, su expresión se suavizó ligeramente. «Teniente, su lealtad ciega podría costarle la carrera. ¿Está dispuesto a pagar ese precio?» «Sí, señor». El coronel miró a Nahuel largamente. Luego habló en un español lento y claro. «¿Tienes a dónde ir?» Nahuel comprendió la pregunta. Negó lentamente con la cabeza. «Entonces», dijo el coronel con voz cansada, «parece que tendré que encontrar una solución irregular». Y en ese momento, María supo que no todo estaba perdido. 7 años después, el rancho se llamaba Agua Bendita y se alzaba en las afueras de Hermosillo como un pequeño milagro en medio del desierto de Sonora. No era grande ni lujoso, pero tenía algo que muchos lugares carecían: paz. Los muros de adobe blanco rodeaban un patio central donde crecían naranjos y bugambilias. Un pozo profundo proporcionaba agua fresca todo el año, y en el centro del patio, tallado en madera de mezquite, un letrero rezaba: «Aquí todos son familia». María, ahora una joven de 17 años, colgaba ropa recién lavada mientras cantaba una canción en apache. Su cabello largo caía en una trenza sobre su espalda,
y en su cuello seguía colgando el amuleto que Nahuel le había dado aquel primer día en el desierto. Sus manos, antes pequeñas y temblorosas, eran ahora firmes y capaces. ¡María! La voz de Tomás rompió su concentración. El niño de 7 años corría por el patio con una cometa de papel que él mismo había construido. Hablaba español con acento sonorense y apache con fluidez natural, saltando entre idiomas sin pensarlo. ¡Mira qué alto vuela! Nahuel salía del establo con una silla de montar sobre el hombro. Su cabello, ahora salpicado de canas, estaba recogido en su tradicional trenza apache. Las cicatrices de su rostro parecían menos profundas, suavizadas por años de sonrisas. Observó la cometa con aprobación y le dijo algo a Tomás en su lengua. El niño rió y corrió a mostrarle su creación. La solución irregular del coronel Morales había sido brillante. Oficialmente, Nahuel había sido asignado como guía cultural y traductor para el ejército mexicano, con residencia permanente en Hermosillo, bajo la custodia del teniente Rodrigo Salazar. Extraoficialmente, el coronel había usado fondos del gobierno para comprar aquella propiedad y donársela a los huérfanos de la masacre de Altar. El teniente Salazar había renunciado a su comisión militar 6 meses después de llegar a Hermosillo. Ahora vivía en una casa modesta cerca del rancho y visitaba casi diariamente. Había ayudado a Nahuel a aprender español de verdad, y a cambio, el guerrero le había enseñado a leer las señales del desierto. ¿Pensando en el pasado? La voz del exteniente sacó a María de sus recuerdos. Salazar se acercaba por el camino con su sombrero en la mano y una sonrisa cansada en el rostro. Siempre, respondió María. Es difícil no hacerlo cuando todo lo que tengo comenzó con una pregunta. ¿Somos su propiedad ahora, señor?, citó Salazar con voz suave. Aún me duele recordarlo. Pero mire lo que vino después, señaló María, abarcando el rancho con un gesto. Esto, nosotros, una familia que nadie planeó pero que todos elegimos. En los años transcurridos, Agua Bendita se había convertido en algo más que un hogar. Era un refugio para niños huérfanos, para apaches que buscaban vivir en paz, para soldados retirados que necesitaban sanar. El sargento García venía cada mes con su familia. El padre Ignacio había enviado donaciones y cartas de disculpa durante años, hasta su muerte el invierno anterior. Incluso el coronel Morales había visitado una vez, callado pero respetuoso. Tomás había traído a 3 amigos apaches del asentamiento cercano. Jugaban juntos sin distinción, sin miedo. Una de las maestras de Hermosillo venía 2 veces por semana a enseñarles a leer y escribir en español. Nahuel les enseñaba las historias antiguas, las canciones, la sabiduría de su pueblo. Esa noche, mientras cenaban todos juntos bajo las estrellas, María, Tomás, Nahuel, Salazar y los niños del rancho, alguien preguntó cómo había comenzado todo. María miró a Nahuel. El guerrero le devolvió la mirada con calidez. Sin palabras, ambos comprendieron que la historia no había comenzado con la pregunta de una niña asustada. Había comenzado mucho antes, con siglos de dolor y separación, pero también con algo más antiguo y poderoso: la capacidad humana de ver más allá de las diferencias. Comenzó, dijo María finalmente, cuando alguien decidió responder con compasión en lugar de con crueldad. Cuando un soldado vio a una persona en lugar de un enemigo. Cuando un guerrero eligió proteger en lugar de odiar. Cuando una niña decidió que la familia no tiene que ver con la sangre, sino con el amor. Tomás, sentado entre Nahuel y María, tomó la mano de ambos. Y cuando un bebé dejó de llorar porque finalmente estaba en casa. Todos rieron, y en ese momento, bajo el cielo estrellado de Sonora, nadie era propiedad de nadie.
Todos eran simplemente humanos, simplemente familia. El amuleto en el cuello de María brilló con la luz del fuego, recordándoles que algunos regalos trascienden el tiempo, el idioma y las fronteras.